Egunon, queridos patitos, estamos aquí, Parque Manuel Gainza. Sobre el parque Manuel Gainza, aquí tenemos ciertamente entrada, y creo que sí, no, es la salida. Una entrada creo que está por la otra calle. Ciertamente el asunto del aparcamiento está de importancia siempre en el ámbito de lo municipal, porque estamos en el ayuntamiento de Quecho, en la anteiglesia, por ser puntuales en el recuerdo del acuerdo de 1630 de la concordia entre villas y anteiglesias. Ciertamente los coches son importantes y tenemos un vídeo, creo recordar, sobre la situación en Los Ángeles en el siglo XX, cuando, y esto se refleja por ejemplo incluso en películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, ese momento en donde en principio el transporte público iba a ser predominante, pero en el caso de Los Ángeles, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y el tema del caucho, que fue importante para el instrumento mecanizado del ámbito bélico, pues ciertamente después pensaron, ¿cómo vamos a seguir produciendo y gastando, sobre todo lo de gastando, todo lo que nos hemos acostumbrado a producir? ¡Ya lo sé! Vamos a poner carreteras por todos lados y que la buena gente de Los Ángeles se transporte en coche. Plan sin fisuras, todo guay. Y por lo tanto, en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Se puede ver como el juez, que es el maluco de la película, y ahí está aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo para celebrar que estamos haciendo este vídeo. Muy agradecido. Pues directamente el maluco, que es el personaje interpretado por Christopher Lloyd, hace y dice lo que considera más oportuno, que es agamplar con la villa donde están los Looney Tunes para hacer autopistas donde no haya fin ni horizonte. Mira, ahí está el metro, precisamente en Los Ángeles. En la verdad verdadera, y tenemos precisamente recopilado en ese vídeo, querían hacer un vídeo. No, el vídeo lo tengo yo. Ellos querían hacer un metro, un metropolitano como tenían en Chicago y como lo tenían en Nueva York, a finales del periodo de comienzo del siglo XX, en los años 10 y 20. Podría haber generado una red parecida, pero el tiempo no es malo y más vale tarde que nunca, y por lo tanto ahí tenemos la historia actualmente donde se está construyendo hoy en día el metro de Los Ángeles. Poquito a poquito, con dificultad, porque la ciudad se ha expandido muchísimo por la parte de la superficie, pero lo están haciendo. Aquí tenemos desde los años 70 la red de metro que va sobre la línea de Plencia, del tren, del ferrocarril. Pero ciertamente también tenemos autobuses interurbanos en el Bizkaibus, y en el ámbito metropolitano de Bilbao tenemos Bilbobus, y recientemente tenemos Kabus en Baracaldo, la segunda ciudad de Vizcaya. Y por tanto ciertamente aquí tenemos un impulso importante, pero aún así el coche sigue siendo importante y usado por buena parte de la buena gente de Vizcaya y también de Quecho. Y aquí, en la parte más o menos central de Algorta, se tenía la idea de venir en coche, aparcar, y bueno, luego Dios dirá si había suerte para aparcar, porque esa es otra. Ciertamente se inventó la OTA. La OTA es un sistema para tratar de reducir el uso del coche con una tarifa, y por lo tanto es como en las autopistas, que son diferentes de las autovías porque el consumidor aporta un dinero directamente, no en sombra como suele ser a través de presupuestos, que es lo habitual, y por lo tanto, si es gratis el uso y disfrute de una instalación, eso va en presupuestos, y en presupuestos lo pagan aquellos que lo usen y aquellos que no, aquellos que tienen carne y aquellos que no, aquellos que usan el coche y aquellos que no, y por lo tanto ciertamente es palpable, y por lo tanto cuando se quiere reducir se introducen correctivos, como por ejemplo ese del precio. Pero parece que no es suficiente. Parece que no es suficiente, porque aún ampliando bastante la red de OTA, y es una actualización que ha hecho este equipo de gobierno en la legislatura que está terminando, aún así, pues ciertamente hay que hacer algo más, y ahora tenemos eso de que viene de Europa el asunto de la cerrazón de las partes centrales de las ciudades de más de 50.000 habitantes, por lo menos
aquí en el País Vasco. Por eso el tema del circulito para pegar en el coche. Pero es una decisión que no viene de Europa, sino que se ha decidido en Europa, porque en Europa no se ha regalado soberanía, se ha compartido. Y hay decisiones que se comparten, por ejemplo, con el Comité de Representantes Permanentes, que es el COREPER, a nivel de embajadores, a nivel técnico previo, el COREPER 1, el COREPER 2, que son instancias previas al Consejo de Ministros correspondiente. Podría ser el de transportes perfectamente, y esas decisiones que se toman a nivel de los países, luego el Consejo de Europa. El Consejo de Europa no es Comisión Europea, no es Consejo Europeo. Son instituciones bien interesantes que conviene conocer, y por eso está el canal de Karim Jalal Peche, uno bien majo y bien interesante. Pero, ¿dónde están? A nivel de ministros y luego a nivel de jefes de gobierno toman decisiones, y esas instancias tienen la posibilidad de reformar las leyes o impulsar leyes nuevas, sean directrices o sean reglamentos, que luego conformarán con el Parlamento Europeo, pero allí en el Parlamento Europeo están los representantes electos de cada Estado o Estado miembro, dicho en forma no yoda. Por lo tanto, ciertamente es una instancia indirecta, pero nosotros tenemos control sobre esas circunstancias a nivel indirecto. Es democracia y es participación, y los estados han tomado esas decisiones para que al final del día nos encontremos con que van a limitar la entrada en las ciudades de los coches de determinado tipo de condición. Y por lo tanto, ciertamente se solía decir también, bueno, si me haces eso, pues ponme por lo menos algún tipo de aparcamiento disuasorio, en el término de un lugar donde pueda dejar el coche y lo pueda, a partir de ahí, moverme libremente, ya sea en transporte público o sea en otro tipo de transporte, como es el coche de Fan Fernando, un ratito andando y otro a pata, y otro andando, y otro andando, y otro andando. Y por tanto, ciertamente, este era un lugar perfecto. Y por eso el equipo de gobierno de Getxo, liderado por Amaia Aguirre Munoa, estableció que en esta legislatura se iba a abrir el parking Manu Gainza con plazas para residentes y de rotación, para que la buena gente de cualquier sitio pudiera venir aquí, aparcar, y a un salto de mata está en esa dirección la plaza del metro, con lo que significa la calle Telleche, la calle Zabala, la zona de correos, ¿vale? Y por lo tanto también ahí tenemos hacia atrás, tenemos la zona de la avenida Basagoiti, desde el Pipers hasta la zona de Musicabarri, hacia aquella dirección. Y por lo tanto, ciertamente es un lugar céntrico, estratégico, con la plaza de arriba, que vuelve a estar incluso mejorada, porque se había quedado un poco antigua, y como decíamos hace unos días, no se puede quedar uno en una plaza fija, en una imagen fotográfica. La vida es continua, la vida es acción, y la vida es seguir adelante. Es como una máquina del tiempo donde el viajero viaja en el tiempo hacia el futuro, porque estamos viviendo el segundo siguiente a cada momento. Y por tanto, ciertamente, estar anclado en una foto fija no es adaptarse a los tiempos. Y por eso, ciertamente, tenemos más allá el parque disuasorio de Ibarbengoa. El parque, más bien el parking, porque el parque es industrial de Martiturri. Es importante que le demos impulso para tener un municipio no solamente comercial, que hay que cuidarlo, y se hace. Y se hace, por ejemplo, con medidas desde hace mucho tiempo, como la de impedir centros comerciales masificados en el término municipal de Getxo. Algo que todo el mundo debería saber y reconocer, porque ¿dónde están los centros comerciales? En Berango, en Leioa, ya sea el Mercadona con el Decathlon, el Lidl, que están en Berango. Artea está en la frontera, pero está en Leioa.
En la zona de Lamiaco también es donde está el Aldi, el Mercadona, para proteger los centros comerciales urbanos, porque marcas que tienen centros comerciales grandotes tienen superficies más modestas en el término municipal de aquí de Getxo. Y por tanto, ciertamente esas medidas son impulsadas por el equipo de gobierno desde hace muchísimo tiempo por Euzko Alderdi Jeltzale, del Partido Nacionalista Vasco. Por eso resulta interesante medidas como poner el parking disuasorio de Ibarbengoa, porque también puede ser para combinar. ¿Por qué? Pues porque puede ser que la buena gente que venga de la zona de incluso Munguía, de Plentzia, porque quieran venir en coche, dejar el coche ahí, y con una parada o dos moverse dentro de Getxo, porque uno ya decía hace unos días que en mi eterna infancia cogía el tren aquí en Algorta e iba a Las Arenas en tren, a esa estación cuya memoria queda poca presencia en internet, pero la tengo aquí metida, la foto fija, guardada en la memoria, pero el tiempo pasa y ciertamente hay gente que necesita el coche, ciertamente, y por eso se da la idea de que el elemento de restricción para el acceso a las ciudades sea para residentes, con excepción a residentes, y para elementos comerciales. Pero como digo, tenemos el parking Manu Gainza y tenemos Ibarbengoa, y este también puede servir en parte como elemento disuasorio, incluyendo la cercanía del metro aquí en nada, porque si uno coge ese ajuste de ahí, va a dar por este lado donde está la cabina, va a ir directamente a la plaza del metro, y ahí hay un ascensorito que te baja a la plataforma, y por tanto ciertamente es algo de cercanía para ser intermodal en el más sentido puro del término, que es el asunto de aparcar lo más posible el coche y moverse con transporte público, porque precisamente donde está la salida de ese pequeño parking, de ahí hay una marquesina de Bizkaibus, y por tanto ciertamente la idea es tratar de dejar el coche un poco a un lado, pero como digo, aún así tenemos circunstancias donde la gente utiliza el coche, y porque utiliza el coche tenemos parkings como este. Esto ya podría ser algo más particular, más personal, como podría ser la reflexión compartida con algunos de que el futuro no es el coche particular. No es el coche particular, no entendiéndolo como gasolina, diésel o si es eléctrico. No, en el sentido de que, como las bicicletas hay públicas, las puedes incluso coger aquí. El futuro es que, por ejemplo, las puedas coger en Las Arenas, al lado del puente Vizcaya, y coger e irte a Bilbao y dejar la de Getxo allí, darte una vuelta por allí, coger la de Bilbao y luego hacer el camino de vuelta y hacer el paseo de la Ría en tu bicicleta o en otra dirección. Pues si tenemos interiorizado eso, debería ser posible un parque de coches públicos para aquel que tenga necesidad verdadera, porque la mayor parte del tiempo los coches están aparcados y sin uso. Es decir, nos compramos coches, yo no, porque no tengo ni siquiera carnet de conducir, pero quien se compre coche lo tiene más del 50% del tiempo de vida útil aparcado en algún sitio, ya sea en un garaje, ya sea en la calle. Sobre todo en la calle, con dificultades respecto a la idea de la corrosión, el polvo que le puede entrar con mayor facilidad que estando cubierto en un garaje. Mi querido Haití te decía que el garaje es media vida para el coche, y seguramente tenía razón, pero ciertamente, como digo, para cosas puntuales, pues podría ser útil que hubiera un parque de coches que puedas coger aquí, llevarlo a donde sea. Si es, por ejemplo, una necesidad para hacer algo como este, pues precisamente te viene fantástico aparcamientos como este. Lo dejas aquí, ese coche cogido en
en tiempo y forma, y bueno, haces tus cosas por aquí y luego lo vuelves a dejar en el lugar de parque de coches que pueda ser necesario. Pero esto es una idea de futuro, particular, que pueda ser una opción viable o no viable para el mañana, pero el hoy, a donde hemos llegado hoy por lo menos, es al hecho de que el coche es un elemento de transporte privado, particular, contaminante, que la forma que Getxo ha querido subirse a la ola del futuro es la ola de la peatonalización de los centros. La idea transmitida, como hemos dicho antes, es la de la idea de hacer más amables los entornos urbanos, y eso pasa ciertamente por una transformación que ya empezó allí en la zona de Telleche, en la zona de la antigua estación de metro, no, de tren de Algorta, que la carretera iba pegada a la calle y la calle estaba pegada a los edificios. Y por tanto no había espacio, y ahora se ha ganado un parque maravilloso con una techumbre que permite, las más de las veces, cuando en este país llueve, y a veces llueve, tener a los críos jugando, a los padres disfrutando de asueto y tomando unos pinchos y un bebestible. Por tanto, ciertamente, el soterramiento del metro fue un beneficio, pero ciertamente no podemos soterrar todo el metro pasando por Getxo, como por ejemplo hemos visto aquí en la parte de ahí abajo donde pasa el metro. Ahí, bueno, la parte de la estación está bien, pero ¿qué ganarían soterrando que pueda salvarse con otras medidas, como hacer más amable el centro, como por ejemplo en la calle Casune, que antes era de paso de coches y ahora está peatonalizada? ¿Ha sufrido el tránsito de coches en Algorta? Pues igual sí. Pueden entrar coches que tengan asunto residencial porque hay garajes allí, y comercial, sí, siguen pudiendo pasar, pero son muy pocos y dificultan el tránsito a pata muy poco. Y por tanto, ciertamente, como digo, hay que combinar todas las circunstancias, y por eso en esta legislatura que está terminando hubo un plan para visualizar cuál era el tránsito y agilizar la situación diaria en Getxo, a la par que la nueva OTA y a la par que este parking o el de Ibarbengoa. Y por lo tanto hay una visión holística del tráfico y el tránsito en Getxo a la hora de establecer elementos como este. Y por lo tanto, ciertamente hay que poner en valor, y yo quiero ponerlo, el hecho de que cuando se habla de que es que los comercios van mal porque es que no se puede acceder en coche al centro de Algorta. Recuerdo a cierta persona cuyos padres le llevaban en coche a la puerta del lugar, sea comercial, sea de restauración, de manduca, de comer. Salían de la puerta de casa porque les iban a recoger a la puerta de casa, les llevaban a ese lugar fuera donde fuera, y luego volvían a casa y no habían puesto el pie prácticamente en la calle. Ese es un pensamiento que está, o debería estarlo, obsoleto. ¿Obsoleto por qué? Pues porque ese pensamiento está establecido en cuando se daba prioridad absoluta al transporte privado, sobre todo en aquellos lugares donde no había transporte público. Y recordemos que hubo un tiempo, hace muchas décadas, pero hubo ese tiempo en donde no había transporte público colectivo, no institucionalizado, no de manera organizada, no de manera estructurada tal y como está ahora, para cubrir todo el territorio de Vizcaya y al mayor número de habitantes, en tanto en cuanto se piensa y se ejecuta la idea de, a tanta distancia, de un transporte, ya sea metro, autobús, está cubierta determinado número de población. Y por eso está el metro, está el Bizkaibus y están otros elementos de transporte público, como por ejemplo en Bilbao el tranvía.
Y por tanto, ciertamente tenemos también el cercanías, que esperemos que la transferencia de ferrocarriles llegue pronto y podamos establecer horario metro en el ámbito de Renfe y de Feve, de la antigua línea a Balmaseda y la antigua línea tanto a Muskiz como a Santurce como a Laudio y a Murrio. Pero ciertamente, como digo, además de eso, ciertamente hay gente que quiere moverse con el coche. Y es un derecho establecer eso, porque no se puede prohibir, se puede incentivar. Se puede incentivar como eso, la gente utilice el metro. Como por ejemplo las medidas que se han tomado este año y el pasado respecto a la reducción del precio en la tarifa. Lo cual en parte redunda en el presupuesto, y la mitad del presupuesto de la tarifa que pagas viene pagado directamente por el usuario, lo utilice o no. Por lo tanto, ciertamente le corresponde a él pensar, o a ella, que dado que lo está pagando esa mitad del ticket del metro reducido al 50% a través de presupuestos, debería utilizarlo, porque es que ya ha pagado, lo utilice o no, el 50% a través de presupuestos. Puede pagar la otra parte, es decir, la totalidad del billete expuesto al público, y utilizar esta bonita red de metro que tenemos y que va a ser ampliada seguramente pronto con las líneas 4 y 5. Pero, como digo, son recomendaciones que no pueden ser obligaciones ni prohibiciones. Sí se puede ajustar, se puede regular, se puede hacer una elección normativa para limitar el uso del coche, pero no se puede prohibir. Y por eso, ciertamente, para hacer accesible a toda esa gente que dice, es que quiero acercarme en coche al centro de Algorta, pues aquí está, Parking Manu Gainza, para traer el coche aquí y después poder moverse tranquilamente andando a través de la calle Alango, a través de la bajada hacia Telleche, a través de todas las medidas que hay para el transporte de las personas en este municipio llamado Guecho. Y por tanto, ciertamente, como digo y recuerdo y recapitulo, estas medidas han sido adoptadas en esta legislatura por el equipo de gobierno de Amaia Aguirre Munua y por el grupo municipal de Eusko Alderdi Jeltzale. Unas medidas holísticas pensando en el global y siempre poniendo a la persona, al ciudadano, en el centro de las mejoras y del tratamiento de sus necesidades. Y por eso, ciertamente, no solamente se actualizó el parque, que tenía que actualizarse, sino que aprovechando esa obra se hizo el parking y se inauguraron los dos a la vez. Por lo tanto, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.